Paz de Cristo, hermanos y amigos, bienvenidos a su canal Asamblea Apostólica La Peña de Oreb. Esta vez estamos en el horario tradicional de nosotros, domingo a las 9 de la mañana, con estos cambios que hace el Ministerio de Salud del Gobierno sobre las medidas de confinamiento. Tenemos que estar asimismo nosotros cambiando los horarios y vamos a mantener este horario hasta que cambien las medidas de confinamiento. Así que allí nosotros vamos a estar enviándoles siempre los enlaces para que ustedes estén al día sobre la hora a la cual vamos a transmitir los estudios bíblicos de domingo. Le pedimos disculpas porque hemos estado fuera del aire un par de domingos por otros compromisos, pero ya vamos ya nuevamente tomamos el camino, el rumbo y esperamos que ustedes pues nos acompañen como siempre. En el día de hoy, pero antes de entrar a lo que es la enseñanza, quiero desearles, porque esta sería tal vez la última clase del año, no sabemos aún, les deseamos un feliz año 2021. Sabemos que este año 2020 ha sido un año difícil, amén, y todavía la situación se mantiene. Sin embargo, ahora ya hay una esperanza, pues ya tenemos la vacuna, ya se está comenzando a aplicar en otros países y posiblemente aquí en Panamá para el mes de febrero ya comiencen a aplicarse las vacunas. Como ustedes saben, hay un orden en esto: primero el personal de salud, luego las personas que ellos llaman vulnerables, la tercera edad. Pues gracias a Dios nosotros estamos dentro del grupo de la tercera edad, así que vamos a ser de los primeros en vacunarnos, esperemos que sea así. Bien, ahora sí, hermanos, vamos a entrar en el estudio de hoy. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 1, los versos 10 y 11. Hechos, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Vamos a hacer una oración y a presentar delante de Dios este estudio. Jesús, damos gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos das en este día de compartir con nuestros hermanos y amigos estos estudios, estas enseñanzas de tu palabra. Te pido, Señor, que le des iluminación a cada uno de los que escuchen y vean estos estudios para que puedan comprender lo que tú le quieres transmitir a través de mi persona. Bendice, oh Dios, a mis hermanos, mis amigos, y que esta enseñanza quede grabada en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado meditando sobre los estudios que debemos impartir y sentimos que es muy importante que tanto la iglesia como los amigos conozcan a través de las Escrituras los últimos acontecimientos que marcan el fin de los tiempos y los planes que Dios tiene establecidos luego de las señales que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y lo sentimos así porque estamos viviendo señales, hechos que nos indican, amén, que esos sucesos de la Biblia están ya cumpliéndose. Con relación a esto, de los acontecimientos, le hemos titulado estas enseñanzas o esta serie de estudios Eventos de los últimos tiempos. Y con relación a estos eventos de los últimos tiempos, los acontecimientos que mencionaron los profetas del Antiguo Testamento, al igual que Jesús, el más importante de todos es sin duda el regreso de Jesús a la tierra. Luego que Jesús resucitó,
se le apareció a los discípulos por espacio de 40 días y luego ascendió a los cielos a la vista de ellos. Es el pasaje que leímos al principio. En ese momento aparecieron unos ángeles con vestiduras blancas, dice el relato que leímos. Y los ángeles, al ver a los discípulos que estaban mirando hacia el cielo, a Jesús que ascendía, les aseguraron que ese mismo Jesús que veían ascender a los cielos regresaría a la tierra, tal y como le habían visto ascender. Ahora, esto no es algo que los ángeles solamente afirmaron en ese momento, sino que ya también los profetas del Antiguo Testamento lo habían afirmado, y el propio Jesús les había dicho a los discípulos que Él regresaría a la tierra. ¿Y cuál es el propósito de Jesús al regresar a la tierra? Pues en primer lugar, para llevarse a su iglesia a los cielos con Él. Es lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Usted lo puede leer ahí en la Biblia, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, creo. Tanto los cristianos que han muerto como los que estén vivos en ese momento en que el Señor venga por su iglesia, serán llevados al cielo, pero con cuerpos transformados. Porque sangre y carne no heredarán el reino de los cielos, dice la Escritura. Ahora bien, ¿cuándo sucederá eso? ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia o el levantamiento de la iglesia? No hay fecha. No hay fecha establecida. El propio Jesús, hablando en su humanidad acerca de su regreso aquí a la tierra, le dijo a los discípulos que el día y la hora nadie lo sabe. Ni aun Él en su humanidad, decía Él. Ni aun los ángeles que están en el cielo. El único que sabe eso es Dios. Es mi Padre, dijo Él. Pero Jesús sí habló de cosas que habían de suceder precisamente antes de que esto sucediera, como unas señales que nos indicarían a nosotros que ya ese evento, ese suceso, ese hecho estaría próximo a cumplirse. Y son las señales de los últimos tiempos que aparecen en el capítulo 24 de Mateo. También usted lo puede encontrar en el capítulo 21 de Lucas. Y también lo puede encontrar en el capítulo 13 de Marcos. Usted puede leer con detenimiento estos capítulos y se dará cuenta cuáles son esos acontecimientos de los cuales habló Jesús. En estudios anteriores nosotros hemos hablado de algunos de esos hechos. Y luego que el Señor se lleve a la iglesia, ¿qué sucederá luego? Es importante saberlo. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar en estos estudios. Esto nos va a tomar varias semanas, varios domingos. Pero al final usted conocerá exactamente las cosas que habrán de suceder, o lo que muchos llaman los eventos de los últimos tiempos. Para darle una idea, los temas que vamos a tratar serán las señales del fin, que es lo primero. Luego, el levantamiento de la iglesia, del que estamos hablando. Tercero, la aparición del falso profeta y el anticristo. Cuarto, los acontecimientos de la gran tribulación. Quinto, el encadenamiento de Satanás. Sexto, el milenio. Séptimo, el fin del milenio, la liberación de Satanás y la guerra de Armagedón. 8, la victoria final de Cristo. 9, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y por último, la eternidad. Todo esto que hemos mencionado forma parte del plan de Dios, que tiene que cumplirse al pie de la letra, o que se va a cumplir al pie de la letra. Ese plan Dios lo puso en marcha a causa del pecado del hombre, allá en el jardín del Edén. Desde ese momento, ese plan comenzó a funcionar. La parte principal del plan de Dios, que pudiéramos llamar la primera parte del plan, ya se cumplió. Estamos hablando de la redención de la humanidad a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y el nacimiento de la iglesia del Señor. El tiempo que le queda a la iglesia aquí en la tierra es poco, hermanos. Ya nos queda poco tiempo, porque ya las señales del fin se están manifestando y la iglesia solo va a ver el comienzo de estas señales, no las va a ver todas.
La segunda parte de la venida de Jesús, porque la venida de Jesús tiene dos partes. La segunda parte de la venida de Jesús abarca muchas cosas. Pero el fin de todo, luego que se haya llevado a la iglesia, es el de establecer un gobierno teocrático aquí en la tierra, con Jesucristo como el supremo gobernante. Es lo que se conoce como el milenio, que se los mencioné en la lista. Les pedimos que nos sigan en estos estudios para que no se pierda la secuencia. Y si usted se pierde alguno de los estudios, entonces búsquelo en nuestro canal y véalo, escúchelo. Le pedimos también que las dudas, las preguntas que puedan surgir a través de estos estudios nos las hagan saber en la parte de comentarios, no en el chat, porque el chat desaparece una vez que terminamos la transmisión, pero los comentarios sí se mantienen y usted lo puede hacer en ese momento o lo puede hacer al día siguiente o lo puede hacer cuando usted desee, después de haber reflexionado y analizado la enseñanza. En el día de hoy vamos a ver las señales. En el día de hoy vamos a ver lo primero, las señales del fin del siglo, según la describió Jesús. Las señales del fin. Bien, cierto día que salieron Jesús y sus discípulos del templo, con mucho orgullo los discípulos le hacen el comentario al maestro de la belleza del templo, de sus edificios. Y Jesús le da una respuesta que los sorprendió, una respuesta que ellos no esperaban. Él les dijo que el templo y los edificios del templo iban a ser destruidos totalmente, de tal manera que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Ese templo era una de las edificaciones más extraordinarias de aquellos tiempos. Se le llamaba el templo de Herodes porque Herodes fue el que lo construyó y él se esmeró en hacer una obra portentosa porque él quería que su nombre fuera reconocido como un gran constructor. Al llegar al monte de los Olivos, desde el cual se podía ver claramente el templo, los discípulos vuelven a tratar el tema y le hacen tres preguntas a Jesús. Eso está en Mateo capítulo 24. Si usted ve en Mateo capítulo 24, verso 3, dice así la escritura: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, le hicieron tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que él habló, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida, la segunda y la tercera, y del fin del siglo? La segunda y la tercera pregunta la hacen en base a profecías hechas por los profetas del Antiguo Testamento, que ellos conocían perfectamente, que hablan del día terrible del Señor, en el cual haría juicio sobre la tierra. Jesús les responde, sin declarar fecha alguna, solo les habló de las señales de su venida y del fin de los tiempos. Con relación a la primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Mateo no presenta la respuesta, pero Lucas sí lo hizo. Si usted se va allá a Lucas, en el capítulo 21, usted va a ver que Lucas sí registró la respuesta que dio Jesús sobre esto. En el verso 20 comienza la respuesta sobre esa pregunta. Dice así: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada
por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 40 años después de esta profecía, la misma se cumplió exactamente como lo dijo Jesús. Estamos hablando del año 70 de nuestra era. Recordemos que el año que nació Jesús se considera como el año 1 de nuestra era. Jesús comienza su ministerio en el año 30, a los 30 años, que viene siendo el año 30 de nuestra era. Y en ese año suceden las cosas, consideramos que es en ese año que suceden las cosas que estamos relatando. Así que él habló de la destrucción del templo y en base a eso uno hace el cálculo. No podemos entrar en detalles de estos sucesos. Así que vamos a dar solamente datos generales porque sería muy extenso. Para el año 70, Jerusalén continuaba bajo el dominio de Roma. Pero hubo una rebelión de los judíos en contra del imperio, debido a la opresión que estaban sometidos. Esta rebelión comenzó en el año 66. Y llegaron los ejércitos romanos y rodearon a Jerusalén, tal y como Jesús había dicho. Y esto demoró tiempo, esta guerra. Y se acabaron los alimentos en la ciudad a causa del sitio. Y muchos murieron de hambre y de sed. Los judíos que lograban escapar a través de los muros eran capturados por los soldados romanos y eran colgados. Los que se quedaron lucharon hasta el final. Y cuando ya por fin las tropas romanas lograron romper, abrir grietas en el primer muro, en el segundo muro, en el tercer muro, entraron a la ciudad. ¿Y qué hicieron los judíos? Los judíos se refugiaron en el templo. Así que los soldados romanos arremetieron contra ellos en el templo e incendiaron el templo y asesinaron a todos los judíos que estaban allí y derribaron el templo tal y como lo dijo Jesús, de tal manera que no quedó piedra sobre piedra. Saquearon el templo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo que Dios dice se cumple. Las profecías que están en la palabra de Dios, todas se han cumplido al pie de la letra. Ninguna ha fallado porque esto es palabra de Dios. Y si la Escritura dice que Jesús va a regresar, Él va a regresar aquí a la tierra y va a establecer su reino aquí en la tierra. Y si la Biblia dice que el Señor va a venir por su iglesia, va a venir por su iglesia. Los discípulos se calcula en los datos que existen que más de 1 millón de judíos murieron en esa guerra. Los discípulos de Jesús que aún vivían salvaron sus vidas porque ya para esa fecha la mayoría de los cristianos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución. Recordemos que hubo una persecución en contra de los cristianos y ellos fueron echados de Jerusalén. Pero aún quedaban algunos cristianos. Y estos cristianos que quedaban, cuando vieron que los ejércitos romanos comenzaron a rodear la ciudad, ellos recordaron las palabras de Jesús, lo que Jesús había dicho 40 años atrás. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Salieron enseguida de Jerusalén y pudieron salvar sus vidas también. Ahora bien, ¿por qué sucedió eso? Hay varias razones. Una de ellas, en el libro de Deuteronomio, Moisés les advirtió a los israelitas sobre las consecuencias de la desobediencia. Ahí hay una serie de consecuencias, pero una de ellas era que ellos serían esparcidos en todas las naciones del mundo. Y el pueblo de Israel se había olvidado de su Creador y no aceptaron al Mesías, a Jesús, al enviado de Dios. Así que esto que le sucedió a ellos fue consecuencia de todo esto. Además, si ustedes se van al capítulo 27 de Mateo, y vamos a buscarlo para que vean algo más allí que tiene que ver con esto que estamos hablando. Allí nos encontramos que los propios judíos dictaron sentencia en contra de ellos mismos. Se estaba celebrando el juicio de Jesús delante del pueblo. Y Pilatos, como era la costumbre de darle libertad a un preso,
tomó a un preso famoso llamado Barrabás y a Jesús, y le dio a escoger al pueblo, y le dijo: ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo gritó: suelten a Barrabás y maten a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Dice la escritura que él tomó agua y se lavó sus manos, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y el pueblo respondió, allí en el versículo 25, si usted busca el versículo 25, léalo conmigo. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, ellos mismos dictaron sentencia. Esa sentencia se cumplió a través del ejército romano como ejecutores de esa sentencia. Y los romanos expulsaron a los judíos que quedaban con vida de su tierra. Solamente quedó un pequeño remanente que luego fue expulsado definitivamente en el año 135 en otra rebelión de los judíos. Desde esa fecha los judíos no tienen nación, no tenían nación, y fueron esparcidos por todas las naciones. Es por eso que usted ve que hay judíos en casi todas las naciones del mundo. Hay judíos porque es el cumplimiento de la palabra de Dios, de las consecuencias de la desobediencia. En el año 1948, un remanente de judíos regresaron a su tierra y se establecieron allí. Y la Organización de las Naciones Unidas los reconoció allí como Estado. Allí fue cuando Israel volvió a ser una nación. En cuanto a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? La respuesta de Jesús fue extensa. Y ahí en el capítulo 24 de Mateo, donde estamos, ¿verdad?, está la respuesta. Vamos a verla desde el verso 5. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, verso 7, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a ver estas señales que mencionó Jesús una por una. Es importante señalar que estas señales se tienen que cumplir simultáneamente, es decir, todas juntas, para que se cumpla la profecía. Porque siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestes, amén. Pero el asunto es que todo se tiene que cumplir a la vez. Bien, vamos a ver la primera señal que dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La palabra Cristo se usa en el Nuevo Testamento. Cristo no es un nombre, es una palabra griega que significa ungido, ungido de Dios. Es el equivalente a la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, que significa ungido. Pero en su traducción al griego, Mesías en griego es Cristo, ¿ya? Entonces en realidad hay muchos ungidos que se dicen ungidos de Dios. Israel estaba esperando al Mesías, Israel estaba esperando al Cristo, pero Él vino y no lo reconocieron. En nuestros tiempos muchos se han levantado afirmando ser el Cristo encarnado. Actualmente existen 5 líderes religiosos que afirman ser el Cristo. Ha habido más, pero ya muchos de ellos murieron y tienen muchos seguidores. Uno de ellos está en Puerto Rico, otro en Australia, otro en Brasil, otro en Rusia y otro en Estados Unidos, que afirman ser el Cristo. Este último de Estados Unidos, Oscar Ranuri, dice, en las noticias salió en noviembre del 2011, este hombre tomó una K-47, un arma de esas de guerra, y disparó contra la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque intentaba matar a Barack Obama, porque él decía que Barack Obama era el anticristo.
Pero también se han levantado falsos cristos o falsos ungidos de Dios, predicando un mensaje del evangelio falso, adulterado, de comodidad, de conveniencia, de prosperidad. Pero no se predica de Cristo como el Salvador. No se predica acerca del pecado del hombre. Muchas iglesias lo que tratan de ganar seguidores. Hoy en día usted escucha de predicadores famosos, amén, y tienen mega iglesias, pero de repente sale una noticia de que tal mensajero de la palabra de Dios fue encontrado en adulterio, fue descubierto en adulterio. Así, el otro robando y tantas cosas, amén, que suceden. Ahora recientemente hubo un escándalo acerca de un predicador famoso que fue encontrado en adulterio. Bien, ya la gente no sabe ni a quién creerle. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Bien, vamos al siguiente punto. Mateo 24:6. Y oiréis de guerras, perdón, y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, todo se tiene que cumplir. Siempre ha habido guerras desde el principio de la humanidad, pero las más destructivas, las que han causado más muerte, son las que han ocurrido en nuestro siglo, en nuestro tiempo. Amén. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque existen armas de destrucción masiva, donde una sola de ellas puede acabar con miles de personas. Si llegara a ocurrir una tercera guerra mundial, como ocurrió en 1914 y 1939, sería el fin de la humanidad, por el tipo de armas que existen actualmente, incluyendo armas químicas y armas nucleares. Pero Jesús advierte que esto aún no significa el fin. Y Dios tiene el control de todas las cosas en este mundo. Nada va a suceder fuera del control de Dios. Él mueve el corazón de reyes y gobernantes. Bien, siguiente señal. Mateo capítulo 24, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es continuación de lo que dice anterior. Pero también dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes partes del mundo. Bien, hablando de pestes, han habido muchas pestes en el mundo, que usted puede buscar ahí en internet y va a encontrar la peste bubónica, la peste negra, últimamente la peste del ébola, la peste aviar, amén, etcétera, etcétera. Pero nunca ha habido una peste que haya afectado a toda la humanidad, es decir, a todas las naciones. Hasta el día de hoy, esta que está sucediendo es la única. Un solo hombre que se contagió allá en China ha contagiado a toda la humanidad. Hasta ahora hay 80 millones de personas que se han contagiado y hay cerca de 2 millones de muertos a causa de esta peste. Esto nunca se había visto. Personas cercanas a nosotros han perdido la vida por este virus. Y recién ahora es que se están aplicando las primeras vacunas, lo cual nos da una esperanza. ¿Es esto cumplimiento de la palabra de Dios? Sí, esto es cumplimiento de los planes de Dios, puede estar seguro. Y a la vez, esto ha causado hambruna, porque habla de hambres. Ustedes saben lo que ha sucedido con la economía en los diferentes países. Ha habido un retroceso en la economía, un colapso en la economía a nivel mundial. Hoy en día los gobiernos de las naciones tienen que ver cómo le dan un subsidio a los habitantes para que puedan comer, porque no hay manera de que el pueblo pueda salir a trabajar. Lo han hecho. Se han abierto los bloques, bloque 1, bloque 2. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Mira lo que estamos viviendo ahora mismo. Un repunte de la pandemia aquí en nuestro país.
Habíamos llegado a un nivel bajo, pero apenas se abrieron los bloques, amén, comenzó nuevamente el contagio y de una manera mayor que al principio. Porque nunca habíamos tenido 42 muertos en un día, como lo tuvimos hace poco, ni tantos contagiados. Imagínense, en este camino vamos a llegar a 4.000, como dijera un médico, 4.000 contagiados, cuando al principio eran 100 y pico y todo esto. Entonces hay hambre y ustedes saben que hay regiones del mundo que siempre han padecido de estas hambrunas por las mismas condiciones que viven allí. Pues imagínense ustedes cómo están esa gente, cuántos han muerto. Han muerto millones de personas de hambre en este tiempo. En un estudio anterior hablamos acerca de esto. Terremotos, siempre han existido terremotos, pero en los últimos 20, 30, 40 años han sucedido los terremotos más mortíferos de la humanidad, que han causado más muertes, porque han sido los más terribles, los más devastadores, los más fuertes, los terremotos más fuertes. Nosotros tenemos conocimiento de algunos de esos terremotos. Usted ha escuchado en las noticias, uno de los más terribles fue el de México en los años 80, creo que fue. Amén. Y así, allá en Oriente, por esos países también están sucediendo terremotos terribles. Es decir, se está cumpliendo la palabra de Dios, se están cumpliendo las señales y todo de manera simultánea, como les decía. Esto es cumplimiento de los planes de Dios. Ahora bien, en el verso 8 dice la palabra de Dios: y todo esto será principio de dolores. Aquí el Señor se refiere a los dolores de la mujer cuando va a dar a luz un niño. Es un momento de dolor, pero claro, también es un momento de alegría porque va a nacer un hijo, una criatura nueva. Pero en este caso, el principio de dolores al que se refiere Jesús es porque lo que viene luego de esto es algo que nunca en la historia de la humanidad se había vivido. Porque luego de esto vendrá un tiempo, el propio Jesús lo dice, de tribulación, cual nunca antes lo había habido ni lo habrá después. Estamos hablando de la gran tribulación, un periodo que está profetizado aquí en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Pero antes de que esto ocurra, la iglesia partirá con el Señor, porque Dios va a librar a la iglesia de esto. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, Él se la va a llevar. En la siguiente enseñanza nosotros vamos a hablar acerca del levantamiento de la iglesia y luego vamos a hablar de ese periodo de la gran tribulación. Así que, hermanos, yo les pido que se mantengan atentos a estas enseñanzas, porque vamos a ir paso a paso viendo todos los puntos para que usted quede claro en cuanto a los planes de Dios que se están cumpliendo hoy en día y en cuanto a todos los hechos, los sucesos, los eventos de los últimos tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Así que, hermanos, yo les deseo una semana feliz, tranquila. Sabemos que estamos en cuarentena total hasta el lunes, que quedamos libres, y luego viene otra cuarentena. Y es posible que después venga otra cuarentena que están pidiendo los médicos de 14 días seguidos. No lo sabemos. Amén. Pero todo depende de los resultados que están saliendo ahora. De todo ese tiempo de festividades, del Día de la Madre y de otras fechas, amén, que la gente ha salido, la manera como se ha desbordado la gente en las calles, en los almacenes a comprar, aún en estos días. Amén. Y es algo terrible, que la gente parece que no tiene conciencia de lo que está sucediendo. Nosotros vemos en las noticias, amén, en otros países, amén, como Brasil, amén, cómo la gente anda por las calles sin mascarilla, cómo están la gente aglomeradas en las playas, cómo están la gente abarrotando los locales comerciales, los centros comerciales, amén. Es algo increíble, la imprudencia del hombre, del ser humano. Ustedes saben que los que más participan en estas cosas son los jóvenes. Los jóvenes no están teniendo conciencia.
Tienen que concientizarse porque ellos son los que están transmitiendo este virus a los adultos, a las personas mayores. Muchas personas mayores están muriendo a causa de la imprudencia, de la negligencia de los jóvenes. Así que, hermanos, nos estaremos viendo. Allí les vamos a estar anunciando la fecha porque no sabemos si el próximo domingo vamos a estar transmitiendo. Todo depende de los programas de la iglesia. Pero como les dije antes, pues les deseo, si no nos volvemos a ver antes del fin de año, un año 2021 lleno de la gracia de Dios, lleno de la misericordia de Dios. Y a los hermanos, amén, que sigan adelante, porque este es orden del Señor. Y recordemos que Dios está en control de todas las cosas. A los amigos, que se mantengan firmes, escuchando buscando de Dios, acercándose al Señor. Este es el tiempo de salvación, como siempre decíamos. Este es el tiempo que Dios ha establecido para que suceda un gran avivamiento. Y estamos ya iniciando este gran avivamiento, porque a través de toda esta situación que estamos viviendo, la palabra de Dios ha estado alcanzando a miles y millones de personas en el mundo entero a través de esta manera como lo estamos haciendo ahora mismo. Ya no en los templos, pero sí de manera virtual. E incluso de esa manera alcanzamos a más personas. Así que Dios me lo bendiga ricamente y nos estaremos viendo en la próxima semana o cuando el Señor decida. Amén.